En la madrugada del 23 de septiembre de 1998, en la colonia Doctores, Ciudad de México, 7 hombres amanecerían muertos en un edificio de departamentos de la calle Doctor Lavista. Todos eliminados en menos de 2 horas. Todos abatidos con la misma frialdad. La policía tardaría 5 días en reconstruir la secuencia de los hechos, pero los vecinos de la Doctores ya lo sabían todo desde el primer disparo. Alguien había decidido que ciertos crímenes no quedan impunes. El motivo de esa masacre no era territorio, ni drogas, ni dinero. Era algo mucho más primitivo y peligroso: la deshonra de una familia. Y cuando Ernesto Vargas, un obrero de construcción de 47 años, decidió lavar esa deshonra, firmó la sentencia de muerte de 7 hombres que jamás imaginaron que robar a una anciana les costaría la vida. Si tienes el valor de conocer esta historia real de venganza obrera, deja tu like y suscríbete al canal. Pero te advierto, esta narrativa contiene violencia extrema, basada en hechos documentados del México de los años. La colonia Doctores se extiende al sur del centro histórico de la Ciudad de México, apenas a 2 kilómetros del Zócalo. En septiembre de 1900, habitantes distribuidos en edificios de departamentos construidos durante las décadas de los 40 y 50, vecindades deterioradas con patios interiores donde todavía se compartían baños comunes, y algunas casas antiguas que sobrevivían como reliquias de épocas mejores. Las calles llevaban nombres de médicos ilustres: Doctor Liceaga, Doctor Río de la Loza, Doctor Jiménez, como si el bautizo aspiracional pudiera curar la enfermedad social que infectaba cada rincón. El aire en la Doctores olía a una mezcla particular de gasolina barata de los cientos de taxis que usaban la zona como base, comida frita de los puestos callejeros que vendían quesadillas y sopes desde las 6 de la mañana, y ese olor acre de basura acumulada en las esquinas que los camiones recolectores recogían cuando se les daba la gana. En septiembre, el final de la temporada de lluvias, las tardes explotaban con tormentas repentinas que convertían las calles en ríos turbios, donde flotaban bolsas de plástico, botellas vacías y toda la miseria urbana que el agua arrastraba sin discriminación. El sonido característico de la colonia era un rugido constante. Motores de peceros acelerando en las avenidas principales, vendedores ambulantes gritando sus ofertas, música de banda sonando desde talleres mecánicos, el silbato del afilador de cuchillos que recorría las calles cada martes y jueves, y siempre, demasiado frecuente, el eco de sirenas de patrullas o ambulancias respondiendo a alguna emergencia que los vecinos ya ni levantaban la mirada para ver. La Doctores en 1998 era territorio disputado por varias bandas pequeñas dedicadas al robo de vehículos, asaltos a transeúntes y venta de droga al menudeo. No había un grupo dominante como en Tepito o La Merced. Era un mosaico fragmentado de delincuentes independientes, algunos trabajando en células de 3 o 4 personas, otros operando completamente solos. La mayoría eran jóvenes entre 16 y 28 años, que habían abandonado la escuela en secundaria, que no encontraban trabajo honesto que pagara lo suficiente, y que habían descubierto que podías ganar en una noche de asaltos lo que un obrero ganaba en un mes de trabajo. El riesgo era alto, la esperanza de vida corta, pero para muchos era la única opción visible en un sistema que los había escupido desde el momento en que nacieron pobres. Ernesto Vargas Mendoza tenía 47 años en septiembre de 1000, medía 1,73 metros, complexión robusta forjada en 32 años, trabajando en construcción. Sus brazos eran gruesos como troncos, con venas marcadas que sobresalían incluso cuando no hacía esfuerzo. Tenía manos enormes, callosas, con cicatrices blancas en los nudillos de años manejando herramientas, cargando bultos de cemento, levantando varillas de acero. Una cicatriz profunda le cruzaba el antebrazo derecho. Recuerdo de un accidente en 1985, cuando una lámina metálica se resbaló durante el terremoto que destruyó media ciudad. Esa cicatriz se ponía roja cuando hacía calor,
como un termómetro grabado en su piel. Ernesto había nacido en Oaxaca en 1951, el mayor de 6 hermanos en una familia campesina que apenas sobrevivía cultivando maíz en tierras que no les pertenecían. A los 15 años migró a la Ciudad de México con 200 pesos en el bolsillo y la dirección de un primo lejano que trabajaba en construcción. Nunca regresó a Oaxaca, excepto para el funeral de su padre. La ciudad lo había tragado, lo había molido, lo había transformado en algo diferente. Un chilango de adopción que ya no encajaba en el pueblo donde nació, ni terminaba de pertenecer completamente a la capital que lo había acogido con frialdad. Trabajó en construcción desde Comenzó como chalán, el más bajo en la jerarquía, cargando bultos, mezclando cemento, limpiando herramientas. A los 20 ya era oficial albañil. A los 25, maestro de obra. Nunca tuvo su propia empresa. Nunca fue contratista. Se quedó en el nivel de maestro que contrataban por proyecto, que trabajaba 6 meses construyendo un edificio y después pasaba 3 meses buscando el siguiente trabajo. Era vida inestable, sin prestaciones, sin seguro social real, sin jubilación garantizada. Pero Ernesto era hombre de trabajo duro y palabra firme. Los contratistas que lo conocían siempre lo volvían a contratar porque sabía hacer bien su trabajo y no causaba problemas. Cada mañana a las 5:30 Ernesto se levantaba en el departamento de 2 habitaciones que rentaba en un edificio de la calle Doctor Lavista. Se preparaba café negro en una estufa de 2 quemadores, comía pan dulce que compraba la noche anterior en la panadería de la esquina, y salía rumbo a la obra donde estuviera trabajando en ese momento. A veces en La Condesa, a veces en Polanco, a veces en Santa Fe, donde los ricos construían torres de vidrio que costaban más de lo que Ernesto ganaría en toda su vida. Trabajaba hasta las 6 de la tarde, regresaba en metro o pecero dependiendo de dónde estuviera la obra, y llegaba a casa con los hombros adoloridos, las manos manchadas de cemento, y un cansancio tan profundo que apenas podía cenar antes de quedarse dormido. Ernesto estaba casado con Silvia Ochoa desde hacía 28 años. Se conocieron en 1970 cuando ambos tenían 19 años, en un baile popular en la Alameda Central. Él acababa de llegar de Oaxaca, todavía hablaba con acento marcado, todavía se sorprendía por el tamaño de los edificios. Ella era chilanga de nacimiento, hija de un vendedor de periódicos y una costurera, criada en la Doctores toda su vida. Bailaron toda la noche. 2 meses después, Ernesto le pidió matrimonio con un anillo de latón bañado en oro que costó una semana de salario. Silvia dijo que sí sin dudarlo, viendo en ese hombre oaxaqueño de manos grandes, algo que otros no veían, lealtad inquebrantable. Tuvieron 4 hijos. Roberto, de 26 años, que trabajaba como mecánico en un taller de la colonia obrera. Claudia, de 23, que estudiaba para ser enfermera en una escuela técnica. Jorge, de 20, que ayudaba a su padre en construcción mientras decidía qué hacer con su vida. Y la más pequeña, Ana María, de 17 años, que cursaba el 3er año de preparatoria y soñaba con estudiar Derecho en la UNAM, ser abogada, defender a gente como su familia que nunca tenía dinero para pagar justicia decente. Los 4 hijos conocían la historia de sacrificio de sus padres. Sabían que Ernesto trabajaba 12 horas diarias, 6 días a la semana, para mantenerlos. Sabían que Silvia cosía ropa a mano para fábricas textiles, ganando 5 pesos por pieza terminada, trabajando hasta las 2 de la madrugada, para completar las cuotas que le daban dinero extra, para útiles escolares, uniformes, medicinas cuando alguien se enfermaba. Los 4 habían crecido entendiendo que cada peso costaba sudor, que nada era regalado, que el único camino para salir de la pobreza era educación y trabajo honesto. Ernesto no era hombre de muchas palabras. Había crecido en un ambiente donde los hombres no hablaban de sentimientos, donde la ternura se expresaba en acciones, llevar comida a casa, arreglar lo que se rompía, estar presente. Pero amaba a su familia con intensidad silenciosa, que se manifestaba en pequeños gestos, guardarle el último taco a Silvia,
aunque él tuviera hambre, comprarle cuadernos nuevos a Ana María, aunque tuviera que caminar 2 horas para ahorrar el pasaje del metro. Enseñarle a Roberto y Jorge cómo mezclar cemento en las proporciones correctas, diciéndoles que si alguna vez trabajaban en construcción, que lo hicieran bien porque un hombre se mide por la calidad de su trabajo. Silvia era el corazón emocional de la familia. Mujer pequeña de 1,52 metros, delgada por años de comer menos para que sus hijos comieran más, con manos pequeñas pero increíblemente fuertes de coser 10 horas diarias. Tenía una forma de mantener unida a la familia que Ernesto admiraba sin entender completamente. Sabía exactamente cuándo cada hijo necesitaba consuelo, cuándo necesitaba disciplina, cuándo necesitaba simplemente que alguien escuchara. Era el pegamento que mantenía funcionando a los Vargas cuando el mundo trataba constantemente de romperlos. La familia Vargas no era rica, pero tampoco vivía en la miseria absoluta. Ernesto ganaba aproximadamente 1,50 pesos a la semana cuando había trabajo. Silvia añadía otros 600 con su costura. Pagaban 400 de renta mensual por el departamento de 2 habitaciones, 200 diarios de comida. Quedaba poco, pero alcanzaba. Los niños no pasaban hambre. Tenían ropa limpia. Iban a la escuela. Ana María incluso había conseguido una beca parcial para la preparatoria por sus buenas calificaciones. Pero vivir en la Doctores en 1298 significaba vivir con miedo constante. Asaltos, robos, violencia. La familia Vargas había sido víctima 3 veces en 5 años. Una vez les robaron la televisión, cuando salieron todos a misa. Otra vez asaltaron a Roberto en la calle quitándole el dinero de la quincena, y una tercera vez intentaron robar a Claudia, pero ella corrió y se salvó. Cada vez, Ernesto reportó a la policía. Cada vez, los policías tomaron nota con aburrimiento evidente y nunca pasó nada. En la Doctores, las justicias tomaron nota con aburrimiento evidente y nunca pasó nada. En la Doctores, la justicia no existía para gente como los Vargas. La madre de Silvia, Guadalupe Ochoa, viuda desde hacía 15 años, vivía sola en un departamento pequeño en el mismo edificio donde vivían Ernesto y Silvia, 2 pisos más arriba. Era mujer menuda, encorvada por la edad y la osteoporosis, con cabello completamente blanco que llevaba siempre recogido en un chongo apretado. Sus manos temblaban ligeramente por Parkinson incipiente, pero su mente seguía clara como agua de manantial. Recordaba fechas, nombres, conversaciones de hace 40 años con precisión fotográfica. Doña Guadalupe había trabajado toda su vida como costurera, igual que su hija. Se retiró a los 65 cuando sus manos comenzaron a temblar demasiado para enhebrar agujas. Vivía con una pensión miserable de 800 pesos al mes, pero había ahorrado durante... Guardaba su dinero en una caja de metal escondida debajo de su cama porque no confiaba en los bancos, porque recordaba crisis económicas donde los bancos se quedaron con los ahorros de la gente y nunca los devolvieron. En esa caja tenía 15,000 pesos, el ahorro de toda una vida de sacrificio. Era su seguro, su red de protección para emergencias, para pagar un hospital si se enfermaba, para ayudar a sus nietos si necesitaban algo urgente. Todos los domingos, la familia Vargas comía junta en el departamento de Doña Guadalupe. Era tradición, desde que los nietos eran pequeños. Silvia y Claudia preparaban mole o birria. Roberto traía tortillas recién hechas. Jorge compraba refrescos. Ana María ponía la mesa. Comían, platicaban, se reían. Era el momento de la semana donde la familia se reunía y recordaba que a pesar de toda la pobreza, toda la lucha, todavía se tenían unos a otros. El domingo 20 de septiembre de 1800 fue la última de esas comidas familiares normales. Comieron pozole que Silvia había preparado desde el sábado por la noche. Doña Guadalupe estaba contenta, riendo con sus nietos, contando historias de cuando era joven, y la Doctores todavía era colonia tranquila, donde la gente dejaba las puertas abiertas. Nadie sabía que en 3 días, esa anciana de 72 años desencadenaría algo que cambiaría a la familia Vargas para siempre.
El martes 22 de septiembre amaneció nublado sobre la Ciudad de México. Ernesto salió a trabajar a las 5:30 como siempre, rumbo a una obra en la colonia Roma, donde estaban construyendo un edificio de departamentos de lujo. Silvia se quedó en casa cosiendo. Tenía entrega de 50 blusas para el viernes y estaba atrasada. Los niños salieron a sus respectivos trabajos y escuelas. Era día completamente normal. A las 2:30 de la tarde, mientras Silvia cosía en la máquina Singer que había heredado de su madre, escuchó gritos que venían del piso de arriba, gritos de su madre. Dejó la blusa a medio terminar y corrió escaleras arriba, el corazón latiéndole con fuerza que sentía que se le saldría del pecho. La puerta del departamento de doña Guadalupe estaba abierta, la cerradura forzada. Silvia entró corriendo. El departamento estaba destrozado, cajones abiertos, ropa tirada, muebles volteados. En medio de la sala, doña Guadalupe estaba sentada en el suelo, llorando, con un mortón en la mejilla izquierda y sangre saliendo de su nariz. Su blusa estaba rasgada, temblaba sin control. «Mamá», gritó Silvia arrodillándose junto a ella. «¿Qué pasó? ¿Quién te hizo esto?» Doña Guadalupe no podía hablar coherentemente. Solo lloraba y señalaba hacia su habitación. Silvia corrió hacia allá. La cama estaba movida, el colchón volteado. Debajo, donde normalmente estaba la caja de metal, no había nada. Los 15,000 pesos, el ahorro de 50 años de trabajo, habían desaparecido. Silvia llamó a la policía. Llegaron 40 minutos después. 2 agentes jóvenes que tomaron nota con expresión de aburrimiento que Silvia ya conocía demasiado bien. Doña Guadalupe, todavía temblando, les contó lo que había pasado. Tocaron la puerta diciendo que venían a revisar el gas. Ella abrió porque los uniformes parecían reales. 3 hombres entraron, la empujaron. Uno le dio una cachetada cuando intentó gritar. Otro le tapó la boca mientras el tercero registraba el departamento. Encontraron la caja, se la llevaron y salieron corriendo. Todo duró menos de 10 minutos. ¿Puede describirlos?, preguntó uno de los agentes con voz monótona que indicaba que ya sabía que esto no llevaría a ningún lado. Uno era alto, como de 1,80, dijo doña Guadalupe con voz quebrada. Tenía tatuaje en el cuello, una telaraña. Los otros 2 eran más chaparros. Uno tenía cicatriz en la cara. Aquí, señaló su mejilla derecha. Y el tercero era muy joven, como de 18 años, con pelo rapado. Los agentes anotaron las descripciones. Presentaremos la denuncia. Si recuperamos algo, la contactamos. Silvia los miró con ira contenida. ¿Eso es todo? ¿No van a buscarlos? El agente suspiró. Señora, recibimos 50 denuncias así cada semana, sin evidencia física, sin testigos dispuestos a identificar formalmente. No hay mucho que podamos hacer. Lo sentimos. Se fueron. Silvia se quedó con su madre en ese departamento destrozado, sosteniendo a la anciana mientras lloraba, no solo por el dinero, por la violación de su espacio seguro, por el ELPE, por darse cuenta de que a sus 72 años ya no estaba a salvo ni en su propia casa. Ernesto llegó del trabajo a las 7 de la noche. Cuando Silvia le contó lo que había pasado, algo en su rostro se endureció. No gritó, no maldijo, solo apretó la mandíbula de esa manera que Silvia conocía, que significaba que Ernesto estaba conteniendo rabia que podría quemar ciudades. Subió al departamento de doña Guadalupe. La encontró sentada en su silla, con una compresa fría en la mejilla hinchada. Cuando lo vio entrar, doña Guadalupe comenzó a llorar de nuevo. Ernesto, mi hijo, se llevaron todo lo que ahorré. Ernesto se arrodilló frente a ella. Tomó sus manos temblorosas entre las suyas enormes. «¿Te lastimaron? Me pegaron», susurró. «Me empujaron. Uno me dijo que si gritaba, me mataba». Ernesto sintió que algo dentro de él se rompía. No tristeza. Rabia fría, cristalizada, transformada en algo duro como diamante. Esa mujer de 72 años había trabajado toda su vida.
Había criado a 4 hijos sola después de que su esposo murió. Había cosido durante 50 años hasta que sus manos ya no funcionaban. Y 3 criminales la habían golpeado y robado en 10 minutos todo lo que había logrado juntar. Y la policía no haría nada, porque doña Guadalupe era pobre, porque vivía en la Doctores, porque su vida no importaba para un sistema que solo protegía a los ricos. «Voy a encontrarlos», dijo Ernesto con voz tranquila que contrastaba con la tormenta en sus ojos. «¿Cómo?», preguntó doña Guadalupe. «La policía dijo». «La policía no va a hacer nada», interrumpió Ernesto. «Pero yo sí». Esa noche, después de que todos se durmieran, Ernesto salió a la calle. Caminó por la Doctores durante 2 horas, observando, pensando. Conocía esa colonia. Llevaba casi 30 años viviendo ahí. Conocía las esquinas donde se vendía droga, los bares donde los rateros se reunían a contar historias, las vecindades donde vivían tipos que todos sabían que se dedicaban a robar, pero nadie decía nada. Y Ernesto tenía algo que otros no tenían: contactos. En 32 años trabajando en construcción, había conocido a cientos de personas. Algunos habían tomado caminos honestos como él, otros no. Había trabajado con exconvictos, con tipos que hacían trabajos en obras por el día y robaban por la noche, con gente que conocía el submundo de la Ciudad de México, de formas que Ernesto nunca había querido conocer. Pero ahora, por primera vez en su vida, iba a usar esos contactos para algo más que conseguir trabajo. Fue primero a buscar a Memo Torres, un hombre de 55 años que había trabajado con Ernesto durante los años 80. Memo había estado preso 3 veces por robo, pero después de salir la tercera vez en 1992, se había enderezado. Ahora trabajaba honestamente en construcción, tratando de compensar décadas perdidas. Pero Memo todavía tenía conexiones en el mundo criminal. Conocía gente, escuchaba cosas. Ernesto lo encontró en su departamento de la colonia obrera. Le contó lo que había pasado. Memo escuchó en silencio, fumando un cigarro tras otro. Cuando Ernesto terminó, Memo dijo: «Tatuaje de telaraña en el cuello, cicatriz en la cara, chamaco rapado». Esa descripción suena a los hermanos Ríos y su sobrino. Operan en la Doctores, se especializan en robar a ancianos. Se hacen pasar por empleados de gas, de luz, de lo que sea. «¿Dónde los encuentro?», preguntó Ernesto con esa voz tranquila que era más aterradora que cualquier grito. Memo lo miró con expresión seria. «Hermano, tú no eres de ese mundo. Deja que la policía no va a hacer nada. Tú lo sabes». Silencio. Memo sabía que Ernesto tenía razón. «Escucha, si vas tras esos tipos, no vas a regresar completo. Son 7 en total, todos armados. Te van a matar. Entonces dame nombres de gente que me pueda ayudar». Memo suspiró, aplastando su cigarro en un cenicero desbordado. Sabía que era inútil tratar de disuadir a Ernesto. Conocía esa mirada. La había visto en el espejo años atrás, cuando él mismo había decidido vengarse de alguien que había lastimado a su familia. «Hay un tipo, Raúl Sandoval. Trabajó en construcción con nosotros en el 86. Ahora hace trabajos pesados. No preguntes qué tipo de trabajos. Vive en La Guerrero, calle Mina 12 de Yete». Ernesto asintió. «Gracias, hermano». «Ernesto», llamó Memo cuando estaba saliendo, «si haces esto, tu vida cambia para siempre. Piénsalo bien». «Ya lo pensé», respondió Ernesto, y salió a la noche de la Ciudad de México, donde 8 millones de personas dormían sin saber que un obrero de 47 años acababa de tomar una decisión que terminaría con 7 hombres muertos y una familia destrozada. Si esta historia te está atrapando, deja tu like ahora, porque lo que viene no tiene vuelta atrás. El miércoles 23 de septiembre amaneció con ese cielo gris, característico de la Ciudad de México en temporada de lluvias. Ernesto no fue a trabajar. Por primera vez en 3 meses de estar en la obra de la Roma, llamó diciendo que estaba enfermo. El capataz protestó. Tenían que terminar el colado ese día, pero Ernesto colgó sin dar más explicaciones. Tenía cosas más importantes que hacer. A las 9 de la mañana llegó a la calle Mina.
Era un edificio de 4 pisos con fachada de concreto agrietado y ventanas protegidas con rejas oxidadas. Tocó la puerta del departamento 2000. Abrió un hombre de aproximadamente 45 años, alto, con brazos gruesos tatuados y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. Raúl Sandoval. ¿Sí? Preguntó Raúl con voz rasposa de fumador crónico. Memo Torres me dio tu nombre. Soy Ernesto Vargas. Trabajamos juntos en el 86, construcción del hotel en Reforma. Raúl entrecerró los ojos, buscando en su memoria. Vargas, el oaxaco que nunca faltaba, que hacía bien su chamba. ¿Te acuerdas? Me acuerdo. ¿Qué necesitas? Ernesto miró alrededor del pasillo. 2 vecinos salían de sus departamentos, observando con curiosidad. ¿Podemos hablar adentro? Raúl dudó un momento. Después se hizo a un lado. El departamento era pequeño, oscuro, con muebles viejos y olor a cigarro impregnado en las paredes. Se sentaron en una mesa de cocina, donde había una pistola calibre 38 descansando junto a una taza de café frío. Ernesto notó el arma pero no comentó nada. Le contó a Raúl lo que había pasado, su suegra de 72 años. El robo, la golpiza, los 15,000 pesos que se llevaron, la descripción de los 3 tipos. Raúl escuchó sin interrumpir, encendiendo un cigarro tras otro. Hermanos Ríos, dijo finalmente. Memo tenía razón, son 7 en total, Martín y Carlos Ríos. Los líderes, ambos treintañeros. Después está el sobrino de ellos, Kevin, chamaco de Min, y 4 más que trabajan para los Ríos. El Chato, el Grenas, el Tuerto y uno al que le dicen el Flaco. Operan en la Doctores y la Obrera. Roban a ancianos, a comerciantes pequeños, a quien parezca fácil. ¿Dónde los encuentro? Raúl lo miró fijamente. Antes de responder eso, necesito saber qué vas a hacer. ¿Vas a ir a hablar con ellos? ¿A exigir que devuelvan el dinero? Voy a hacer justicia. La justicia está muerta en este país, hermano. Lo que estás hablando es venganza. Llámalo como quieras. Silencio. Raúl fumó su cigarro hasta el filtro. Lo apagó. Encendió otro. ¿Tienes arma? No. ¿Sabes usar una? Puedo aprender. Raúl rió sin humor. No es como en las películas. Matar a alguien cambia algo adentro de ti que nunca vuelve a ser igual. Yo lo he hecho. Sé de qué hablo. Mi suegra tiene 72 años, dijo Ernesto con voz firme. Trabajó 50 años cosiendo hasta que sus manos dejaron de funcionar. Ahorró peso por peso durante medio siglo. Y 3 hijos de puta la golpearon y le robaron todo en 10 minutos. La policía no va a hacer nada porque ella es pobre, porque vive en la Doctores, porque su vida no importa. Entonces, si la justicia no existe para ella, voy a crearla yo. Raúl estudió a Ernesto durante un largo momento. Vio algo en sus ojos que reconoció porque lo había visto en su propio espejo, años atrás. Determinación absoluta de un hombre que ya no tiene nada que perder. Está bien, dijo finalmente. Pero si vamos a hacer esto, lo hacemos bien. No puedes ir solo contra 7 tipos armados. Te van a matar. Necesitas ayuda, necesitas armas y necesitas un plan. ¿Me vas a ayudar? Sí, pero no por el dinero. Lo hago porque los hermanos Ríos son una plaga. Llevan años robando a ancianos, golpeando gente indefensa. Alguien tiene que pararlos. Y si ese alguien eres tú, entonces te voy a ayudar. Durante las siguientes horas, Raúl hizo llamadas. Contactó a 2 personas más. Armando Ruiz, exmilitar, de 50 años que había servido en operaciones antinarco en Sinaloa durante los 80 y ahora trabajaba como velador en una bodega, y Gabriel Torres, hermano menor de Memo, que había estado preso por robo a mano armada, pero que ahora intentaba vivir honestamente como mecánico. Los 4 hombres se reunieron esa noche en el departamento de Raúl. Ernesto les contó la historia completa. Cuando terminó, hubo un silencio pesado. Yo estoy adentro, dijo Armando con voz militar, directa. Esos tipos son basura. Alguien tiene que sacarlos. Yo también, dijo Gabriel.
Mi madre tiene 68. Si alguien le hiciera eso, yo haría lo mismo que tú. Raúl asintió. Entonces somos 4. Pero necesitamos más información. ¿Dónde están? ¿Cuáles son sus rutinas? ¿Cuándo están todos juntos? Durante los siguientes 2 días, los 4 hombres se convirtieron en sombras. Siguieron a los hermanos Ríos por toda la doctora. Armando usó sus años de entrenamiento militar para hacer reconocimiento sin ser detectado. Gabriel, que conocía el submundo criminal, preguntó discretamente en los bares y cantinas, donde los rateros se reunían. Raúl usó sus propios contactos para confirmar información. Lo que descubrieron fue esto: los 7 miembros del grupo vivían en un edificio de departamentos en la calle Doctor Lavista 89, en el 3er piso. Era un edificio viejo de 5 pisos, con escaleras externas y pasillos abiertos. Los 7 compartían 2 departamentos conectados, que habían modificado quitando parte de la pared. Ahí guardaban lo que robaban antes de venderlo, ahí contaban el dinero, ahí planeaban sus próximos trabajos. Cada viernes, por la noche, los 7 se reunían para repartir las ganancias de la semana. Llegaban entre las 11 de la noche y la medianoche, se quedaban hasta las 2 o 3 de la madrugada, bebiendo, fumando, contando billetes. Era el único momento de la semana en que estaban todos juntos en el mismo lugar. El viernes 25 de septiembre sería su próxima reunión. En 2 días, el jueves por la tarde, Raúl consiguió las armas: 3 pistolas calibre 38, una 22 y una escopeta recortada. Costaron 8,000 pesos. Ernesto pagó con dinero que había ahorrado para el cumpleaños número 18 de Ana María, que sería en noviembre. Ahora ese dinero compraría algo completamente diferente. Esa noche, en una bodega abandonada en la colonia Morelos, Armando les enseñó lo básico: cómo sostener el arma, cómo apuntar, cómo jalar el gatillo sin anticipar el retroceso. Ernesto nunca había tocado una pistola en su vida. El peso del metal frío en su mano le producía náuseas. No era hombre de violencia, era albañil, padre de familia, esposo. Pero cuando pensaba en doña Guadalupe llorando en el suelo de su departamento destruido, con la mejilla hinchada y la nariz sangrando, las náuseas se convertían en algo más duro, más frío. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Armando mirándolo directamente a los ojos. Una vez que empieces, no hay manera de parar. Vas a tener que llegar hasta el final. Estoy seguro, respondió Ernesto sin vacilar. El viernes 25 de septiembre, Ernesto se despertó a las 5 de la mañana como siempre. Se duchó, se vistió, preparó café. Silvia lo observó desde la puerta de la cocina con expresión preocupada. «¿No vas a trabajar otra vez?», dijo. No era pregunta, no. «Ernesto, ¿qué estás haciendo?». Él la miró. Llevaban 28 años casados. Silvia lo conocía mejor que nadie. Sabía cuando mentía. Sabía cuando escondía algo. Sabía cuando había tomado una decisión de la que no iba a retractarse. «Estoy haciendo lo que tengo que hacer», dijo simplemente. «Van a matarte». «Tal vez, pero si no hago nada, tu madre va a vivir el resto de su vida con miedo, sabiendo que los hombres que la golpearon y robaron caminan libres. Y yo voy a vivir sabiendo que no hice nada para protegerla». Silvia cerró los ojos. 2 lágrimas corrieron por sus mejillas. «Regresa», susurró. «Haz lo que tengas que hacer, pero regresa». Ernesto la abrazó. Olía a jabón de lavanda y café. Olía a hogar, a 28 años de vida compartida, a 4 hijos criados juntos. Olía a todo lo que estaba a punto de arriesgar. «Te amo», dijo contra su cabello. «Yo también, por eso tengo tanto miedo». Ernesto salió del departamento a las 8 de la mañana. Tenía 15 horas antes de que comenzara algo que no podría detenerse. Pasó el día caminando por la ciudad, pensando, preparándose mentalmente. Fue a la Basílica de Guadalupe. Se arrodilló frente al altar principal y rezó por primera vez en años. No pidió perdón por lo que iba a hacer. Pidió fuerza para hacerlo bien. A las 10 de la noche se reunió con Raúl.
Armando y Gabriel en el departamento de La Guerrero. Los 4 hombres revisaron el plan una última vez. Llegar al edificio de Dr. Lavista 89 a las 11:30, justo cuando los 7 estarían llegando o ya estarían adentro. Bloquear las 2 salidas del tercer piso. No dejar que nadie escape. Entrar rápido, terminar rápido, salir antes de que llegara la policía. ¿Alguien quiere salirse?, preguntó Raúl. Este es el momento. Nadie se movió. A las 11:15 de la noche del viernes 25 de septiembre de 1998, 4 hombres salieron a las calles de la Ciudad de México con armas escondidas bajo sus chamarras y una misión que los convertiría en algo que nunca habían sido: ejecutores de justicia que el sistema había negado. En algún lugar de la Doctores, 7 rateros contaban dinero robado sin saber que les quedaban menos de 3 horas de vida. 11:20 de la noche del viernes 25 de septiembre de 1000. Temperatura 16 grados Celsius. La colonia Doctores dormía a medias bajo un cielo cubierto que amenazaba lluvia. Las calles estaban iluminadas por postes de luz amarillenta que proyectaban sombras largas y deformadas. El aire olía a tortillas frías de los puestos cerrados y a ese aroma particular de gasolina mezclada con humedad que caracterizaba las noches de septiembre. 4 hombres caminaban por la calle Dr. Lavista con paso tranquilo, aparentando normalidad. Ernesto Vargas iba al frente, con una chamarra de mezclilla que ocultaba la pistola calibre 38 metida en su cintura. Raúl Sandoval caminaba a su lado, manos en los bolsillos, escondiendo otra pistola. Armando Ruiz y Gabriel Torres venían detrás, separados por 3 metros, como si no se conocieran. El edificio número 89 era una construcción de 5 pisos con fachada de concreto manchado por décadas de contaminación. Las escaleras eran externas, de hierro pintado de verde que el óxido había devorado en parches irregulares. Los pasillos abiertos permitían ver directamente al interior cuando las puertas estaban abiertas o cuando había luz encendida. En el tercer piso, las luces del departamento 334 y 305 estaban encendidas. Música norteña sonaba a volumen moderado. Sombras se movían detrás de las cortinas baratas. Ernesto se detuvo en la esquina, a media cuadra del edificio. Miró su reloj. 11. 2 camionetas estacionadas abajo, dijo en voz baja. Una Chevy Suburban blanca, una Nissan roja. Eso significa que ya llegaron la mayoría. Armando llegó desde el otro lado. Conté 6 siluetas adentro. Falta uno. Como si hubiera escuchado, una moto se detuvo frente al edificio. Un hombre joven, no más de 20 años, con cabeza rapada y chamarra de cuero, bajó y subió las escaleras corriendo. Kevin Ríos, el sobrino. Ya están todos, dijo Gabriel. Ernesto sintió que su corazón latía más rápido, pero sus manos no temblaban. Había esperado sentir miedo, náuseas, impulso de dar marcha atrás. Solo sentía determinación fría. Pensó en doña Guadalupe, en su cara hinchada, en sus manos temblando, en 50 años de trabajo robados en 10 minutos. Pensó en la indiferencia de los policías, que tomaron la denuncia sabiendo que no harían nada. Y supo, con claridad absoluta, que lo que estaba a punto de hacer era lo único que podía hacer. Vamos, dijo simplemente. Los 4 hombres cruzaron la calle. Subieron las escaleras sin correr, sin hacer ruido innecesario. Primer piso, segundo piso. En el tercero, el pasillo se extendía hacia ambos lados. El departamento 304 estaba a la izquierda, el 305 a la derecha. Entre ambos había una pared que habían derribado parcialmente, conectando. La puerta del 304 estaba cerrada pero no con llave, la del 305 también. Ernesto miró a sus compañeros. Raúl y Armando irían por el 304, él y Gabriel por el 305. Se encontrarían en el medio. Rápido, limpio, sin darles tiempo de reaccionar. Raúl levantó 3 dedos. 2. Las 2 puertas se abrieron simultáneamente con estrépito de madera golpeando paredes. Lo que siguió fue explosión de caos. Gritos, mesas volcándose, botellas rompiéndose,
y después disparos que sonaban como petardos amplificados en el espacio cerrado. Ernesto entró al departamento 305 con la pistola en alto. La sala estaba llena de humo de cigarro. 3 hombres estaban sentados alrededor de una mesa llena de billetes y bolsas de plástico con polvo blanco. Los reconoció de inmediato por las descripciones. Carlos Ríos, el mayor de los hermanos, con tatuaje de telaraña en el cuello. El Chato, hombre bajo y gordo con cara de bulldog. Y el Flaco, tipo demacrado con brazos llenos de marcas de jeringas. El Flaco fue el primero en reaccionar. Se levantó de un salto, su mano yendo hacia una pistola que tenía en la mesa. No llegó a alcanzarla. Gabriel disparó una vez. El Flaco cayó hacia atrás, derribando la silla, su expresión congelada en sorpresa. Carlos Ríos gritó algo ininteligible y se tiró al suelo, rodando hacia un sofá, donde tenía otra arma. Ernesto lo siguió con la mira de su pistola. Recordó lo que Armando le había enseñado. Respira, aprieta suave, no jales el gatillo. El disparo sonó diferente de como había imaginado, más seco, más real. Carlos Ríos se quedó quieto detrás del sofá. El Chato levantó las manos. No disparen, no disparen, yo no hice nada. Gabriel lo miró sin expresión. Todos hicieron algo. 2 disparos más. El Chato cayó. Al mismo tiempo, en el departamento 34, Raúl y Armando habían entrado encontrando a 4 hombres. Martín Ríos, el hermano menor de Carlos, el Grenas, el Tuerto y Kevin el sobrino. La reacción fue igual de caótica. Martín Ríos alcanzó su arma y logró disparar 2 veces antes de que Armando, con entrenamiento militar, tomando control, respondiera con precisión fría. El Grenas intentó correr hacia el baño. Raúl lo interceptó. El Tuerto, hombre de 45 años con un parche sobre el ojo izquierdo, se rindió de inmediato, levantando las manos gritando que tenía hijos, que no quería morir. «Debiste pensar en eso antes de robar ancianas», dijo Raúl con voz sin emoción. Y disparó. Kevin, el sobrino de 9 años, estaba en la cocina cuando empezó todo. Salió corriendo al escuchar los primeros disparos, vio a su tío Martín caer, vio a los 4 hombres armados, y entendió con claridad terrible que iba a morir ahí. No tenía arma, no tenía salida. Se tiró al suelo, llorando, rogando. Ernesto entró desde el otro departamento. Vio al muchacho en el suelo, temblando, con las manos sobre la cabeza. No podía tener más de... Probablemente había entrado al negocio porque sus tíos lo reclutaron, porque no tenía otras opciones, porque creció viendo que robar era forma de sobrevivir. Ernesto apuntó su pistola hacia él. Kevin levantó la cara. Tenía los ojos rojos, mocos corriendo por la nariz, expresión de terror puro. «Por favor», susurró. «Tengo mamá, tengo hermana chiquita. Por favor». Ernesto sintió algo apretarle el pecho. Ese muchacho podría ser su hijo Jorge. Podría ser cualquier joven de la Doctores que tomó el camino equivocado. Pero entonces recordó. Este muchacho había estado ahí cuando robaron a doña Guadalupe. Este muchacho de 9 años había visto a una anciana de 72 ser golpeada y no hizo nada para detenerlo. «Te va a encontrar esto en 5 segundos», dijo Armando detrás de él. «Si no lo haces tú, lo hago yo». Ernesto cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, Kevin seguía mirándolo con esperanza desesperada. Ernesto jaló el gatillo. El sonido del disparo resonó en sus oídos, pero lo que realmente escuchó fue algo quebrándose dentro de él, algo que sabía nunca volvería a repararse. 11:47 de la noche. 7 hombres yacían muertos en 2 departamentos conectados del tercer piso de Doctor La Vista. El olor a pólvora quemada llenaba el aire. Humo gris flotaba como niebla. Billetes manchados estaban esparcidos por el suelo. La música norteña seguía sonando desde un estéreo en la esquina, incongruentemente alegre en medio de la masacre. Los 4 vengadores se quedaron parados en medio del caos que habían creado. Gabriel vomitó en una esquina.
Ernesto miraba sus manos, todavía sosteniendo la pistola, temblando ahora que la adrenalina comenzaba a disiparse. Raúl recogía casquillos metódicamente, años de experiencia criminal dictando cada movimiento. Armando verificaba los cuerpos, asegurándose de que todos estuvieran muertos. «Tenemos que irnos», dijo Armando con voz urgente. Alguien llamó a la policía. «Tenemos 5 minutos, máximo 10». Se movieron rápido. Recogieron todas las armas de los muertos, los casquillos que pudieron encontrar, cualquier cosa que pudiera identificarlos. Ernesto vio la caja de metal en una esquina, la misma que habían robado de doña Guadalupe. Estaba abierta, vacía. El dinero probablemente ya lo habían gastado, o estaba mezclado con los billetes en el suelo. No importaba, esto nunca había sido por dinero. Bajaron las escaleras rápido pero sin correr. En el primer piso se separaron. Raúl y Armando fueron hacia el norte, Gabriel y Ernesto hacia el sur. Cada uno tomaría rutas diferentes de regreso a sus casas. Si la policía los buscaba, y probablemente lo haría, no podían conectarlos fácilmente. Ernesto caminó por las calles de la Doctores en estado de shock controlado. Cada paso lo alejaba del edificio donde había matado a 2 hombres. Podía verlos todavía, Carlos Ríos cayendo detrás del sofá, Kevin llorando en el suelo. Esos rostros lo perseguirían por el resto de su vida. Lo sabía. Y sin embargo, cuando pensaba en doña Guadalupe, cuando pensaba en todas las otras ancianas y ancianos que los hermanos Ríos habían robado y golpeado durante años con impunidad total, no sentía arrepentimiento. Sentía algo más complejo, más oscuro. Satisfacción terrible de haber hecho algo que el sistema no haría. Llegó a su edificio a las 12:30 de la madrugada. Subió las escaleras lentamente. Entró a su departamento. Silvia estaba despierta, sentada en el sofá de la sala, esperando. Cuando lo vio entrar sano, se levantó y lo abrazó sin decir palabra. Ernesto se quedó ahí parado, dejando que su esposa lo sostuviera, incapaz de devolverle el abrazo porque sus brazos no funcionaban, porque todo su cuerpo se había congelado. ¿Está hecho?, preguntó Silvia contra su pecho. Sí. ¿Estás herido? No. ¿Van a venir por ti? No lo sé. Si llegaste hasta aquí sin parpadear, deja tu like, porque las consecuencias apenas comienzan. El sábado 26 de septiembre amaneció con lluvia. Una de esas lluvias de septiembre que caen como cortinas y convierten la Ciudad de México en laberinto de charcos y tráfico paralizado. A las 7 de la mañana, las sirenas comenzaron a sonar en la colonia Doctores. Patrullas, ambulancias, camionetas de la policía judicial. Vecinos salían a sus ventanas, asomándose con curiosidad mórbida. En el edificio de Doctor La Vista 89, la cinta amarilla acordonaba todo el tercer piso. El comandante Felipe Durán, de la Policía Judicial, llegó a las 8. Tenía 52 años, 30 de ellos en la fuerza, y había visto suficiente violencia para que ya nada lo sorprendiera. Pero cuando subió esas escaleras y entró a los departamentos conectados, incluso él sintió algo en su estómago revolverse. 7 cuerpos, todos hombres, entre todos con antecedentes criminales. Casquillos por todos lados, contarían después 43, en total. Dinero en el suelo, droga esparcida, armas que pertenecían a las víctimas pero ninguna había sido disparada contra los atacantes. Fue ejecución, no tiroteo. El forense, Héctor Maldonado, trabajó durante 4 horas. Todos murieron entre las 11:30 p.m. en la noche. Dictaminó diferentes armas, calibre 38, 22, tal vez una escopeta. Por el patrón de los disparos, yo diría que fueron 4 agresores, tal vez 5. Sabían lo que hacían. Esto no fue crimen pasional. Durán caminaba entre los cuerpos, observando cada detalle. La mesa con dinero, las bolsas de droga, el estéreo todavía sonando música cuando llegaron. ¿Quiénes son?, preguntó. Un agente joven consultó su libreta.
Hermanos Ríos y su grupo. Martín y Carlos Ríos, conocidos en la zona por robo a mano armada, asalto, venta de droga. El sobrino Kevin Ríos, antecedentes por robo menor. Los otros 4 trabajan para ellos, apodos el Chato, el Grenas, el Tuerto, el Flaco, todos con antecedentes, enemigos conocidos. Comandante, tipos como estos tienen docenas de enemigos. Cada persona que robaron, cada familia que lastimaron, cada grupo criminal rival. Durán asintió, tenía razón. Identificar quién los mató sería casi imposible sin testigos. Y en la Doctores, nadie testificaba. El código de silencio era absoluto. Pasó el resto del sábado entrevistando vecinos. Nadie había visto nada útil. Escucharon disparos cerca de las 11:30. Pero disparos en la Doctores no eran extraordinarios. Nadie salió a investigar porque salir significaba meterse en problemas. Una anciana del segundo piso dijo que vio a 4 hombres bajar las escaleras poco después de los disparos. Pero estaba oscuro. No podía describirlos más allá de normales, vestidos como trabajadores. El domingo por la mañana, Durán tenía los antecedentes completos de los 7 muertos. Era lista larga, de 23 denuncias por robo en los últimos 3 años. 12 víctimas eran ancianos. 4 casos de asalto agravado. 2 de venta de drogas, 1 de lesiones graves. Y en cada caso, las víctimas habían presentado denuncia. Habían dado descripciones y nada había pasado porque nunca había evidencia suficiente. Porque los testigos se retractaban por miedo, porque el sistema judicial estaba colapsado. Durán se sentó en su oficina con una taza de café frío y un tablero lleno de fotos de las víctimas. No víctimas, perpetradores que se convirtieron en víctimas. La pregunta no era si merecían morir. La pregunta era quién había decidido que merecían morir y había tomado la ley en sus propias manos. El lunes por la mañana, una mujer llegó a la delegación. Rosa Ríos, 54 años, madre de Martín y Carlos. Había pasado el fin de semana identificando los cuerpos de sus 2 hijos y su sobrino en el servicio médico forense. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, pero había algo más en su expresión, rabia. Comandante, dijo con voz ronca, mis hijos no eran santos. Lo sé, hicieron cosas malas. Pero alguien los ejecutó como perros. ¿Va a hacer algo? Durán la miró con cansancio. Señora, estamos investigando, pero necesitamos ayuda. ¿Sus hijos tenían enemigos? ¿Alguien que quisiera hacerles daño? Rosa rió amargamente. ¿Enemigos? Tenían 100. Cada persona que robaron los odiaba. Pero la pregunta es, ¿quién tenía los huevos de hacer algo? ¿Algo reciente? ¿Algún trabajo que salió mal? Rosa vaciló. Sus ojos se desviaron hacia la ventana. Durán reconoció esa expresión. Sabía algo pero tenía miedo de decirlo. Señora, presionó suavemente. 7 hombres están muertos. Si sabe algo, hace una semana, dijo finalmente Rosa. Su voz apenas un susurro. Mis hijos robaron a una anciana. No sé el nombre, solo sé que vivía en Doctor La Vista, cerca de donde los mataron. Carlos llegó a casa riendo, diciendo que había sido trabajo fácil, que la vieja tenía 15,000 pesos guardados debajo de la cama. Durán dejó de escribir. ¿Doctor La Vista? Sí. No sé el número exacto, pero fue cerca. Y cuando Carlos contaba la historia, Martín le dijo que no debían robar tan cerca de donde vivían, que alguien podría reconocerlos. Carlos se burló. Dijo que una vieja de 72 años no iba a hacer nada. El comandante Durán pasó el resto del lunes revisando denuncias de robo en la colonia Doctores de la última semana. Encontró una 22 de septiembre, martes. Guadalupe Ochoa Vázquez, 72 años. Domicilio Doctor La Vista. Robo con violencia, 15,000 pesos. 3 sospechosos con descripción que coincidía exactamente con Carlos Ríos, su hermano y su sobrino. Durán leyó la denuncia completa. La anciana vivía 2 edificios abajo de donde habían ejecutado a los hermanos Ríos. Tenía familia, una hija, Silvia Vargas Ochoa, un yerno,
Ernesto Vargas Mendoza, 47 años, obrero de construcción. El martes por la tarde, Durán fue al edificio de Doctor Lavista 91. Subió al departamento de Doña Guadalupe. Tocó la puerta. Abrió una mujer de aproximadamente 47 años, delgada, con expresión cansada. Silvia. ¿Señora Vargas? Sí. Comandante Durán, Policía Judicial. ¿Puedo pasar? Silvia lo dejó entrar con evidente nerviosismo. El departamento era pequeño, limpio, con olor a café recién hecho. Doña Guadalupe estaba sentada en el sofá, tejiendo. Todavía tenía moretón en la mejilla izquierda, ahora amarillo verdoso. Doña Guadalupe saludó Durán. Vengo por la denuncia que presentó el 22 de septiembre. La anciana dejó de tejer. ¿Encontraron a los que me robaron? En cierto sentido, sí. Los 3 hombres que la robaron están muertos. Silencio. Doña Guadalupe y Silvia intercambiaron una mirada rápida. Durán lo notó. Fueron ejecutados el viernes por la noche, 2 edificios abajo de aquí, junto con 4 cómplices más. 7 hombres en total. ¡Qué lástima!, dijo doña Guadalupe, sin emoción alguna en la voz. Espero que hayan sufrido. Durán se sentó sin que lo invitaran. Doña Guadalupe, necesito preguntarle, ¿su familia hizo algo respecto al robo? ¿Algún familiar intentó encontrar a los responsables? La policía nos dijo que no había nada que hacer, respondió Silvia rápidamente, que sin testigos no podían investigar, así que no hicimos nada. ¿Su esposo Ernesto hizo algo? Mi esposo trabaja en construcción 12 horas al día. No tiene tiempo para esas cosas. Durán sacó una foto de su carpeta. Era Ernesto, tomada de su credencial del IMS que había solicitado oficialmente. Este es su esposo, ¿correcto? Sí. ¿Dónde estaba el viernes 20? Silvia sostuvo su mirada sin parpadear. En casa. Conmigo. Vimos televisión y nos acostamos temprano. ¿Alguien más puede confirmar eso? Mis 4 hijos. Todos viven aquí. Durán sabía que era mentira. Podía verlo en la tensión de los hombros de Silvia, en la forma como doña Guadalupe había dejado de tejer completamente. Pero sin evidencia, sin testigos, sin nada más que sospecha, no podía hacer nada. Señora Vargas, dijo lentamente, si su esposo o alguien de su familia estuvo involucrado en lo que pasó el viernes, necesito que sepa que la venganza tiene consecuencias. 7 familias están destrozadas ahora. Madres llorando a sus hijos, niños sin padres. Esos hombres destrozaron a mi madre primero, dijo Silvia con voz que temblaba de rabia contenida. La golpearon, la robaron, le quitaron el trabajo de 50 años. ¿Dónde estaba la policía entonces? ¿Dónde estaba la justicia cuando la necesitábamos? Durán no tenía respuesta, porque ella tenía razón. El sistema había fallado primero. Y cuando el sistema falla, la gente toma sus propias decisiones. Se levantó para irse. En la puerta se volteó una última vez. El caso quedará como homicidio múltiple, ajuste de cuentas entre criminales. Oficialmente no hay sospechosos. Pero entre usted y yo, señora Vargas, espero que su esposo pueda vivir con lo que hizo. Porque matar a alguien, sin importar cuánto lo merezcan, cambia algo dentro que nunca vuelve a ser igual. Silvia no respondió. Durán salió. Bajó las escaleras y se fue. Nunca volvió a investigar el caso. Ernesto Vargas no fue arrestado. Ninguno de los 4 hombres lo fue. Sin evidencia física, sin testigos dispuestos a identificarlos, sin nada más que sospechas, el caso fue archivado en diciembre de 1998 como homicidio múltiple sin resolver. Pero las consecuencias de aquella noche de septiembre perseguirían a Ernesto Vargas por el resto de su vida. Ernesto intentó regresar a su trabajo en construcción la semana siguiente. Duró 3 días. No podía concentrarse. Cada vez que levantaba un martillo, veía la pistola en su mano. Cada vez que mezclaba cemento, recordaba la sangre en el piso del departamento. Renunció diciéndole al capataz que tenía problemas de espalda. Durante los siguientes 6 meses, Ernesto no pudo trabajar.
Desarrolló insomnio severo. Cuando lograba dormir, tenía pesadillas. Kevin Ríos llorando en el suelo, rogando por su vida. Carlos Ríos cayendo detrás del sofá. Los 7 cuerpos en esos departamentos. Despertaba gritando. Silvia lo sostenía, le decía que todo estaba bien, pero ambos sabían que nada estaba bien. En marzo de 1999, 6 meses después del masacre, Ernesto intentó suicidarse. Tomó 30 pastillas para dormir que había acumulado. Roberto lo encontró inconsciente en el baño y lo llevó al hospital. Le salvaron la vida. Pasó 2 semanas en psiquiatría. El psiquiatra, Ramírez, diagnosticó trastorno de estrés postraumático severo. Su esposo experimentó trauma profundo, le explicó a Silvia. Lo que hizo sin importar las razones, violó algo fundamental en su psique. Necesita terapia, medicación, tiempo, pero no puedo prometerle que vuelva a ser el hombre que era. Ernesto nunca volvió a ser ese hombre. Tomó medicación por el resto de su vida. Antidepresivos, ansiolíticos, pastillas para dormir. Nunca volvió a trabajar en construcción. Hizo trabajos pequeños, esporádicos, velador de noche, ayudante en tiendas, lo que pudiera conseguir. Pero la estabilidad que había mantenido durante 32 años trabajando en construcción se evaporó. La familia Vargas sufrió económicamente. Sin el ingreso constante de Ernesto, dependían principalmente de Silvia y del trabajo de Roberto y Claudia. Jorge tuvo que abandonar sus estudios para trabajar tiempo completo. Ana María mantuvo su beca pero tuvo que trabajar los fines de semana para ayudar. La familia, que había sido pobre pero funcional, se convirtió en familia constantemente al borde del colapso financiero. Los 4 hijos cargaron con el peso de saber lo que su padre había hecho. Ernesto nunca les contó directamente, pero todos lo sabían. Se veía en su mirada, en sus pesadillas, en la forma como se encogía cuando veía policías. Roberto desarrolló problemas de alcoholismo. Claudia se volvió distante, fría, construyendo muros emocionales que nunca bajó completamente. Jorge vivía con rabia constante contra un mundo injusto que había forzado a su padre a convertirse en asesino. Y Ana María, quien nunca supo exactamente qué pasó pero sentía el peso de ello, decidió que sí iba a estudiar Derecho, pero no para defender a gente como su familia, sino para cambiar un sistema tan roto que empujaba a hombres buenos a hacer cosas terribles. Raúl Sandoval continuó su vida criminal durante 2 años más. Fue arrestado en 2000 por robo a mano armada y sentenciado a 8 años. Murió en prisión en 2004 durante un motín, apuñalado 17 veces. Armando Ruiz se mudó a Guadalajara en 1900. Murió solo en un cuarto rentado, con una foto de su madre en la mesa de noche y una botella de tequila medio vacía. Gabriel Torres intentó vivir honestamente como mecánico. Lo logró durante 5 años, pero en 2003, desesperado por dinero, volvió al robo. Fue arrestado en 2004 y sentenciado a 12 años. Salió en 2000. Hoy trabaja en un taller mecánico en Nezahualcóyotl, vive solo, y cada 25 de septiembre enciende una vela sin saber exactamente para quién, si para las víctimas o para la parte de él que murió aquella noche. Doña Guadalupe Ochoa vivió hasta 208. Murió de causas naturales a los 82 años, rodeada de su familia. En sus últimos días, cuando el Alzheimer comenzó a borrar su memoria, a veces preguntaba por el dinero que había ahorrado. Preguntaba si alguien lo había encontrado. Silvia le decía que sí, que estaba seguro. Doña Guadalupe sonreía y volvía a dormir. Nunca recuperó los 15,000 pesos, pero lo que sí recuperó fue algo más valioso, la capacidad de dormir sin miedo de que alguien entrara a robarla de nuevo. El edificio de Doctor La Vista, los departamentos 304 y 305, estuvieron vacíos durante 3 años. Nadie quería rentarlos. Decían que estaban malditos, que se escuchaban gritos por las noches, que la sangre nunca se había limpiado completamente. En 2001,
Una familia de Veracruz que no conocía la historia se mudó ahí. Hoy albergan a familias diferentes. Ninguno de los inquilinos actuales sabe lo que pasó en septiembre de 1900. Ernesto Vargas murió el 14 de julio de 2015 de un infarto masivo. Tenía 64 años. Su funeral fue pequeño, solo familia inmediata. Fue enterrado en el Panteón de Dolores. En su lápida dice simplemente, Ernesto Vargas Mendoza. Padre, 551-2015. No hay mención de que fue obrero, de que trabajó 32 años en construcción honestamente, de que mantuvo a su familia con dignidad. Y definitivamente no hay mención de que una noche de septiembre ejecutó a 2 hombres porque el sistema que debía proteger a su familia había fallado completamente. Silvia vive todavía, a sus 72 años, sigue cosiendo, aunque ahora más lento porque sus manos tiemblan como temblaban las de su madre. Cada 25 de septiembre va al Panteón de Dolores, coloca flores en la tumba de Ernesto y se sienta ahí durante 1 hora sin hablar. A veces llora, a veces solo mira la lápida. Sus 4 hijos viven vidas separadas ahora. Roberto se recuperó del alcoholismo, trabaja como mecánico, tiene 2 hijos. Claudia se casó con un contador, vive en Querétaro, rara vez visita. Jorge trabaja en construcción como su padre. Tiene 3 hijos a quienes les cuenta historias sobre el abuelo Ernesto, omitiendo siempre la última parte. Y Ana María se graduó de Derecho en 2004. Trabaja ahora como defensora pública, defendiendo a gente pobre que no puede pagar abogados privados. Cuando le preguntan por qué eligió ese trabajo, que paga poco y tiene pocas satisfacciones, ella dice, porque vi lo que pasa cuando el sistema falla a la gente que más lo necesita. La historia de Ernesto Vargas no tiene héroes. Tiene un hombre que amó a su familia más que a su propia alma. 7 criminales que pagaron por años de violencia contra inocentes. Un sistema judicial tan roto que empujó a un obrero honesto a convertirse en ejecutor. Y familias destrozadas en ambos lados, los Vargas, que nunca se recuperaron del peso de lo que hicieron, y las familias de los 7 muertos, madres llorando hijos, que a pesar de ser criminales, seguían siendo hijos. ¿Era Ernesto Vargas un asesino? Mató a 2 hombres, participó en matar a 5 más. Era un padre haciendo lo único que sentía que podía hacer para proteger a su familia. También sí. Y esa contradicción es lo que hace esta historia tan perturbadora. Porque nos obliga a preguntarnos, ¿qué haríamos nosotros? Si el sistema falla, si la policía no responde, si la justicia no existe para ti, ¿hasta dónde llegarías? ¿Dónde está la línea entre protección legítima y venganza asesina? Ernesto Vargas cruzó esa línea y pagó el precio. No con años de prisión, sino con algo más pesado. La destrucción de su salud mental, la disolución de su capacidad de trabajar, vivir con la certeza de que había matado a personas. Algunas que merecían morir como Carlos Ríos, otras que eran simplemente criminales haciendo un trabajo como el Chato, y uno que era apenas un muchacho de 19 años que había entrado al negocio 3 meses antes, Kevin Ríos. Han pasado 26 años desde aquella noche de septiembre. La violencia en México no ha disminuido, se ha multiplicado. Cada año, miles de familias enfrentan versiones de la misma decisión imposible que enfrentó Ernesto Vargas. Y cada año, algunas eligen la venganza. Algunas sobreviven la elección, otras no. Pero todas cargan con el peso de una decisión que nunca debieron tener que tomar. La venganza no devuelve lo robado, no cura heridas, no restaura la inocencia perdida. Solo crea más muerte, más dolor, más familias rotas. Ernesto Vargas protegió a su suegra de futuros robos, pero destruyó su propia vida en el proceso. Eliminó a 7 criminales, pero creó 7 viudas, 12 huérfanos, madres llorando. Ganó una batalla, pero perdió la guerra contra sí mismo. Si esta historia te hizo reflexionar sobre justicia, venganza y el precio imposible de proteger a quienes amamos, deja tu like, comparte este video y comenta qué opinas. Ernesto hizo lo correcto. ¿Existe la justicia cuando el sistema falla?
¿Hasta dónde llegarías tú? Suscríbete al canal para más historias reales del México profundo que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre bien y mal, sobre ley y código, sobre civilización y supervivencia. Hasta la próxima. Y recuerda, en las colonias olvidadas de México, cuando la justicia no llega, los hombres buenos a veces se convierten en monstruos.